El día de hoy vamos a ver los que son cuidados en emergencias obstétricas. Cuidado de emergencias obstétricas es un paso muy importante o, digámoslo, es algo muy esencial que debemos conocer nosotros en primer nivel para poder desarrollar las actividades necesarias o las acciones necesarias mínimas como para poder desenvolvernos correctamente ante una emergencia. Y esto vienen a ser las emergencias obstétricas en la parte que tiene que ver con la preeclampsia, pues, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, en general lo que son los trastornos hipertensivos. Estos trastornos hipertensivos vamos a ver que pueden aparecer durante la gestación o pueden debutar con la gestación, o sea, previamente ya lo han tenido, lo que es desarrollando esta enfermedad, pero ha sido un proceso asintomático que no se ha podido evidenciar en su momento. Entonces, pero ya la condición de ser gestante ha hecho que pueda debutar esta enfermedad. Entonces, a manera general, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones, pero en general tenemos que se puede hablar de lo que es preeclampsia, lo que es hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia asociada a hipertensión arterial crónica o la sobreagregada, pues no, y luego que tenemos la eclampsia y lo que tenemos el síndrome de HELP. Son patologías que si bien comparten en cierta manera lo que es la fisiopatología, pero tienen manejos distintos, cada una de ellas, ¿no? Desde un manejo conservador que puede ir hasta un manejo quirúrgico de emergencia. Entonces, es importante nosotros aprender a catalogarlo de un inicio, cómo manejarlas, cómo estabilizarlas y qué condiciones se deben referir, qué condiciones se pueden manejar de manera en observación en nuestros puestos de salud de la periferia o lo podemos ya hacer un manejo a nivel intrahospitalario, lo cual tiene que ser referido de emergencia. Entonces, los trastornos hipertensivos de la gestación, en donde involucra la preeclampsia, principalmente se asocia directamente con la presión. Entonces, para hablarnos de nosotros, el tema de preeclampsia tenemos que tener un punto de corte. El punto de corte es 20 semanas. Entonces, un momento. Entonces, el punto de corte siempre nosotros debemos guiarnos de las 20 semanas. Las 20 semanas de la gestación o de embarazo propiamente dicho es el punto de corte donde nosotros a partir de ello podemos hablar preeclampsia. Si bien antes de esa semana se desarrolla ya la patología, pero ya se llega a un consenso que es a partir de la semana donde hay una evidencia clínica sintomatológica que nosotros podemos registrarlo mediante los controles, mediante las evaluaciones, en el cambio de la presión arterial. Entonces el criterio es que tiene que ser mayor o igual a 140/90 la presión, pero tiene que haber en dos tomas distintas un lapso de 4 horas. Si nosotros tenemos dos tomas distintas en 4 horas con un mayor o igual a 140/90, estamos hablando de una preeclampsia. Antes hablábamos que la preeclampsia tiene que estar acompañado de una alteración de las proteínas en orina. Entonces, ¿cuánto podemos hablar de una proteinuria de 300 miligramos en 24 horas o 0,3 miligramos como punto de corte? Pues no. Entonces, las definiciones actuales ya no necesitan, o sea, con o sin proteinuria podemos nosotros hacer lo que es el diagnóstico específicamente, pues no. Pero tiene que ver lo que es acompañado de un órgano un daño de un órgano diana. Entonces, otra de las definiciones antiguas que se manejaban, que actualmente sí se pueden, ciertamente se manejan en un promedio en ciertos hospitales, donde con la presión de base. Si nosotros tenemos una presión de base promedio por debajo de las 20 semanas, en 90/60, 90/60, y nuestro control nos llega a 130/90 o 130/80, entonces vamos a ver que ha aumentado por encima de los 15 a 20 miligramos de mercurio de nuestra presión base que teníamos en nuestros controles previos. Entonces es un signo de alerta a nosotros que nos debe orientar a enfocarnos para poder estudiar los temas de la preeclampsia. Asimismo, es importante conocer nosotros en qué personas pueden desarrollar este tipo de patologías. Entonces, las personas que tienen ciertos factores de riesgo que lo vamos a ir viendo más adelante cada uno de nosotros en las diapositivas. Asimismo, la hipertensión crónica se considera hipertensión crónica cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90
antes del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas. Encontramos esta presión, pero antes de las 20 semanas, o que es una persona que ha tenido ya propiamente el diagnóstico de hipertensión, simplemente lo continuamos como el diagnóstico de hipertensión crónica durante el embarazo. Pero la diferencia es que es menor hasta las 20 semanas que hacemos el diagnóstico. Por ejemplo, si viene a nuestro control una paciente de 18 semanas, le encontramos la presión 140/90, entonces el diagnóstico sería hipertensión crónica. Pero si viene de una paciente de 23 semanas y le encontramos la misma presión, estamos hablando de preeclampsia. Entonces, pero ¿hasta cuándo nosotros podemos hablar de hipertensión crónica o presión y preeclampsia sobreagregada con la hipertensión crónica? Máximo hasta las 12 semanas posparto. Cuando supera ya también estas semanas, también continuamos hablando de la hipertensión crónica. Y la hipertensión gestacional viene a ser el diagnóstico de la hipertensión en el embarazo. Se realiza cuando dos o más tomas separadas por 4 o 6 horas, si bien las días anteriores nos dicen 6 horas, las actuales ya nos dicen de 4 horas, la cual persiste una presión mayor o igual a 140/90. Entonces, esa presión tiende a desaparecer, esta elevación de presión tiende a desaparecer a las 12 semanas como máximo posparto. Entonces, hablaríamos de una hipertensión gestacional. Pero si esta presión pasa de las 12 semanas postparto, estamos hablando de una hipertensión crónica. Entonces, dentro de la fisiopatología es un poco amplia, pero tiene que ver con el tema de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial tiene que ver mucho con el tema de las arterias que tienen en la placenta, que tienen a penetrar lo que es a nivel del útero, ¿no? Entonces, aquí existen unos distintos cambios fisiopatológicos que generan, que tienen que ver con las oleadas de formación de cada uno de ellos. Entonces, al haber alteraciones en esas oleadas previamente que se dan entre las 14 y 6 semanas en promedio, generan una disfunción endotelial y esto genera unos cambios propiamente de las alteraciones del endotelio de los vasos sanguíneos, generando cambio de las presiones y evidenciándose pues clínicamente, ¿no? Cuando nosotros tomamos lo que son las funciones vitales o cuando el paciente nos refiere ciertas molestias. Alrededor en nuestro país la incidencia de la preeclampsia es el 10% y es el 22% de las muertes maternas. En el hospital donde yo trabajo, a diario nosotros diagnosticamos lo que son preeclampsias sin criterio de severidad y a la semana pues tendremos unas 7, 8 preeclampsias con criterio de severidad. Y durante el tiempo que yo llevo acá haciendo la residencia, que son ya un mes y medio, tenemos 2 pacientes que han hecho eclampsia. Entonces es una patología que es muy frecuente y sus complicaciones son muy devastadoras. Las preeclampsias con criterios de severidad, por el manejo que se da con el sulfato de magnesio, genera también cuadros de complicaciones post cesárea o postparto, como las atonías uterinas o las hemorragias postparto, debido a las mismas complicaciones de los medicamentos que se utiliza, pues, ¿no? Y a veces con el mal manejo que se tiene desde el primer nivel, que no lo referimos correctamente o no lo tratamos directamente de un inicio, generamos problemas nosotros en el desarrollo del tratamiento de estos pacientes y ya cuando llega a los hospitales de mayor nivel, a veces ya no se puede hacer nada porque el manejo inicial fue incorrecto, ¿no? Entonces el manejo inicial de estas patologías es muy importante realizarlo de manera correcta porque si no nos va a generar muchos problemas en el desarrollo y también en la recuperación del paciente. Los factores predictores que tenemos. Actualmente hablamos nosotros de con criterio de severidad, sin criterio de severidad, pero lo podemos catalogar estos factores predictores entre alto riesgo y menor riesgo. El alto riesgo es que tenga el antecedente de una preeclampsia previa. Entonces, pacientes acá, siempre, todas las pacientes que hemos visto que han tenido preeclampsia previa, bueno, hablo por ese hospital y vemos que hacen nuevamente preeclampsia. Hacen, aunque sea preeclampsia sin criterio de severidad, pero vuelven a hacer. Los pacientes que tienen hipertensión crónica también tienen el riesgo de desarrollar lo que es preeclampsia, la diabetes pregestacional, o sea, la diabetes mellitus propiamente, las patologías autoinmunes, el lupus. Nosotros recientemente hemos tenido una paciente hipertiroidea con lupus de 23 semanas de gestación. Hizo preeclampsia con criterio de severidad. Hizo todos los cuadros que ustedes se puedan imaginar, lo hizo. Esta paciente terminó una histerotomía a las 23 semanas, 5 días, si no me recuerdo,
Es una paciente que ha sido mal controlada, que en todo momento ha pedido altas voluntarias, que se quería retirar del hospital, no aceptaba los manejos que se realizaba acá, pero estas patologías autoinmunes fueron las que exacerbaron su patología previa que ella ya tenía, pues, ¿no? Y terminó, gracias a Dios, la paciente no ha fallecido, pero sí actualmente se encuentra con alta voluntaria, ¿no? Y se está haciendo su manejo, su seguimiento por parte de su puesto de salud por donde ella vive, pues, ¿no? La gestación múltiple es muy importante, eso tiene que ver con el tejido placentario. Las pacientes que son vía amniótico bicoriónicas aumenta el riesgo, pues no, por tener cada uno su placenta, entonces aumenta el riesgo de que puede existir el desarrollo de lo que es la preeclampsia. Tenemos criterios clínicos de menor riesgo. La etnia, la raza negra es un factor de riesgo, las edades extremas por debajo de los 15, 16 años, mayores de 35 años, la obesidad, el antecedente familiar es muy importante también porque sí se relaciona con los factores de riesgo para poder desarrollar lo que es la preeclampsia, la nuliparidad, el periodo intergenésico largo, la excesiva ganancia de peso, que es otro factor primordial, que acá también hemos tenido una paciente con 130 kilos, desarrolló preeclampsia con criterios de severidad. mm, entonces es una paciente que fue intervenida inmediatamente, pues, ¿no? Los criterios ecográficos, si bien esto no lo vamos a ver mucho en primer nivel, pero es muy importante precisarlos, que van a variar de acuerdo al nivel, o que igual, de acuerdo al trimestre que se encuentre por lo general. Entonces es muy importante nosotros evaluar lo que es el IP de las arterias uterinas cuando estamos en el primer trimestre o en el segundo trimestre, y en el segundo o tercer trimestre ya hablamos de los temas de medir lo que es el IP de la arteria umbilical o la arteria cerebral media. Entonces, estos índices de pulsatividad nos van a ayudar a nosotros a predecir el riesgo que existe, pues, ¿no? Que existe en poder desarrollar este tipo de patología, porque son los primeros cambios ecográficos que se van a dar y que nos van a ayudar a predecir en cierta manera que puede existir el desarrollo de una patología. Y entre de esas que tenemos es la preeclampsia. Entonces es muy importante nosotros que sepamos reconocer pues alteraciones de estos en las ecografías, que si hay por lo general se informa como flujometría Doppler de la arteria umbilical anormal, por ejemplo, o anormal de la arteria cerebral media. Entonces, si nosotros nos llega una ecografía de ese tipo, entonces tenemos que referir inmediatamente a un hospital o a un establecimiento de salud de segundo nivel para que puedan hacer un manejo más estricto y sobre todo por la parte de los especialistas, por la parte de ginecología, pues, ¿no? Entonces, las clasificaciones, como le digo, han ido variando en el tiempo. Hablábamos de precoz a tardía, precoz menor a las 34 semanas, producido por factores placentarios, y esto es lo que más grave que se genera, y las tardías mayor a 34 semanas, producido por factores maternos, que es lo más común que podemos ver, pues, ¿no? Es raro encontrar preeclampsia por debajo de las 34 semanas, pero sí son graves, como les mencionaba en la paciente de 23 semanas, con hipertiroidismo, LES y todas las enfermedades que tenga, lo tenía la señora, pero se complicó bastante, pues, ¿no? Y las tardías sí son frecuentes y tenemos por lo general las preeclampsias sin criterio de severidad. Entonces, actualmente manejamos la preeclampsia con criterios y sin criterio de severidad. Sin criterio de severidad, en la que vemos la presión mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90, asociado a una proteinuria cualitativa. Por lo general, nosotros en periferia o no tenemos un dosaje de proteínas para poder medirlo nosotros en 24 horas. Y no vamos a esperar para dosar en 24 horas. Entonces, lo que hacemos es medir lo que son proteínas de manera cualitativa y lo hacemos con el ácido sulfasalicídico. Entonces, eso sí tenemos. Por lo general, se mezcla lo que son 3 mililitros de, este, de orina más 1 mililitro de este ácido y se mezcla. Si vemos precipitaciones de color blanco, o sea, lechoso, como leche cortada, entonces estamos sabiendo que es positivo, pues, ¿no? Entonces, eso sí tenemos en primer nivel y eso lo podemos realizar sin ningún problema. Pero sí podemos obtener lo que son proteínas cualitativas en 24 horas, entonces el punto de corte es mayor o igual a 300 miligramos. Y en la preeclampsia sin criterio de seguridad hablamos que no presenta daño de otro órgano. Eso es muy importante nosotros que tenemos en cuenta. La preeclampsia con criterios de severidad encontramos que hay una variación en la presión desigual a 160 sobre 110.
pero sí o sí tiene que ver lo que las guías mandan, que tiene que ver con tomar dos tomas. Por lo general, en la frecuencia sin criterio de severidad. Entonces, como les seguí explicando, el tema de la frecuencia va a variar en cuanto a los criterios de severidad y a los manejos de que se tienen que realizar lo que son las presiones. Las presiones que se tienen que medir sin criterio de severidad, lo general es 4 a 6 horas el lapso entre cada una de ellas, pero la con criterio de severidad no vamos a esperar 4 horas para poder realizarlo. Si bien las guías también nos mencionan esas horas, pero lo podemos hacer entre 15 a 20 minutos. La segunda toma, si nosotros encontramos, ya podemos catalogarlo con criterio de severidad. A eso tiene que estar asociado a lo que son la alteración del perfil hepático, donde tenemos la TGO, la TGP, donde aumentan sus valores por encima de 2 veces su valor normal, ¿no? Algunas guías consideran hasta 3 veces su valor normal. La LDH también es importante mencionar lo que existe una variación cuando encontramos por encima de 600, ya estamos hablando dentro de una alteración de un daño de órgano a nivel hepático. Es importante precisar que se puede asociar a otros síntomas, como tenemos la epigastralia, tenemos lo que es tinnitus, cefalea, pero es una cefalea que no cede con medicamentos. A veces podemos confundir pacientes que presentan dolor de cabeza, le das un paracetamol y le quita el dolor. Entonces, la cefalea de la preeclampsia no es así, o sea, tú le puedes dar cualquier medicamento y no cede, continúa la cefalea y es una cefalea holocranial, es total. A diferencia que existen otro tipo de cefaleas que son frontales, occipitales, pero es holocranial y no se dé con ningún tipo de tratamiento. Entonces es su típica cefalea que tiene la preeclampsia. Asimismo, puede haber cuadros también de trombocitopenia, las plaquetas bajan por debajo de 100.000, la creatinina aumenta por encima de 1,1 miligramos por decilitro o por encima de 0,8 ya podemos considerar un signo de alerta, pero ya cuando pasa de 1,1 sí o sí podemos catalogarlo como un daño de órgano blanco, que en este caso sería el riñón, pues, ¿no? Entonces, la creatinina varía en las gestantes. El punto de corte ya, por lo general, 1,1, 1,12 son las mujeres no embarazadas, pero las que son gestantes, el punto de corte es 0,8. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. El tema del edema pulmonar. Es importante precisar lo que es un criterio de severidad, que nosotros debemos conocerlos y eso se evidencia nosotros en el cuadro clínico con una disnea que se presenta en los pacientes. Entonces, en primer nivel, tal vez no tenemos una placa que nos pueda ayudar con el diagnóstico del edema pulmonar, pero sí los crepitantes, la disnea, la dificultad respiratoria que se expresa en el paciente. Entonces, es muy importante precisarlo. La cefalea de inicio reciente que no cede con medicamentos, eso es lo que me refería ahí, ¿no? Y los trastornos visuales que tienen que ver con los escotomas. Los pacientes nos refieren como visión borrosa. Entonces es algo, o ven manchas oscuras en el campo visual. Entonces es una característica típica de los criterios de seguridad de la preeclampsia. Entonces, en primer nivel, nosotros vamos a trabajar con lo que es la clave azul. La clave azul, bueno, tenemos la clave azul, la clave roja y la clave amarilla. Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la clave azul, que es la alarma y la respuesta inmediata ante el daño identificado de esta enfermedad. Entonces, una vez nosotros identificados los conceptos anteriormente mencionados, debemos activar esta clave azul, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? De evitar las complicaciones agudas que deriven de estos trastornos hipertensivos, ¿no? Ya sean gestantes o puérperas, que sí se presenta, eso sí. Hasta en puérperas puede presentarse la preeclampsia, claro que sí. En menor porcentaje sí, pero sí se da. El manejo de la clave azul es fundamental para disminuir la mortalidad materna, así como también para que la enfermedad hipertensiva del embarazo se tenga un manejo controlado directamente, o sea, en el tiempo, ¿no? Para que así evitemos las comorbilidades que se pueden desarrollar en el futuro. Por ello es muy importante saber que la clave azul forma parte de una estrategia que busca disminuir lo que es la mortalidad materna. ¿Cómo o qué implica realizar? Es un protocolo que nos da las pautas de cómo manejarnos o cómo realizar el protocolo correctamente en la activación de esta clave. A veces la omisión de ciertas funciones que nos da esta clave azul puede llevarnos también hasta problemas administrativos o legales, ¿no? Y como también para qué se usa, para estabilizar rápidamente al paciente con una preeclampsia con criterio de severidad, una inminencia de una eclampsia o un síndrome de HELP.
tiene que ser inmediatamente referido al paciente. Es importante mencionar que la clave azul cuando se activa tenemos que reportarlo. Cualquiera de las tres claves que activemos en primer nivel tiene que ser reportado a nuestro jefe inmediato, tanto en nuestro puesto de salud como la coordinadora general de nuestra estrategia de la microred o red que se trabaje, pues, ¿no? Porque esto es un código o digamos es una clave que se tiene que informar desde lo más básico del primer nivel hasta las gerencias regionales de salud. No tienen que tener conocimiento de esto, porque esto implica o esta patología puede desencadenar la muerte, ¿no? De una gestante o de una puérpera. Entonces se tiene que manejar de manera multidisciplinaria, se tiene que manejar de manera coordinada para poder evitar lo que es una muerte materna. Entonces, el equipo por lo general está conformado por un coordinador, un asistente 2 y un circulante, ¿no? El coordinador se debe ser un profesional de salud capacitado en las claves obstétricas, debe manejar lo que es las claves obstétricas y es el que lidera. Por lo general está orientado a esta función tanto el médico o como la licenciada en obstetricia, pues, ¿no? Su función principalmente es organizar el equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante. Definir las conductas a seguir dependiendo de la evaluación clínica de cada uno de los pacientes, evaluar el estado del paciente, y las funciones vitales cada 15 minutos, valorar los criterios de severidad anteriormente mencionados, valorar el bienestar fetal, si estamos hablando de una gestante, pues no tomar la decisión del traslado o de asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, así como también ordenar la aplicación de los medicamentos y los fluidos que correspondan, pues, ¿no? Como también ordenar lo que es el tema de los exámenes de laboratorio que se tienen que realizar de manera inmediata en la toma de las muestras. Brindar la información requerida a los familiares y acompañantes a través del personal circulante. Esto es muy importante, este punto número 8. Cuando nosotros activemos una clave azul, tenemos que informar en cada momento lo que está pasando con el familiar, con el paciente y a los familiares, queremos. Porque a veces esa omisión de esta función genera grandes problemas. Esto ha pasado acá en el hospital, claro que sí. Una paciente que fue tratada, fue cesárea por preeclampsia con criterio de severidad en el hospital de La Caleta y lo operaron. Le hicieron la cesárea, le hicieron una segunda intervención porque la paciente tenía creatismo placentario y en ningún momento informaron al familiar que le iban a hacer primero la cesárea, segundo la segunda intervención, tercero no sabía ni por qué lo estaba refiriendo a mi establecimiento, a mi hospital, ¿no? Entonces, la familia, o este caso, terminó en denuncia, en algo legal, pues no, contra los médicos del Hospital de La Caleta. Entonces, es importante nosotros que informemos al paciente la condición. Si es grave, tenemos que informarlo para que los familiares conozcan el estado del paciente, pues, ¿no? Así como también si nosotros estamos administrando medicamentos, valorar los signos de toxicidad por la administración de ciertos tipos de medicamentos, pues, ¿no? Como el sulfato de magnesio. El asistente número uno es el profesional de salud que se encuentra identificado o capacitado en las claves obstétricas. De hecho, que todas las personas que manejen claves tienen que saberlo, pues, ¿no? No pueden estar, digamos, personas que no conozcan lo mínimo y necesario, porque a veces eh, tener omisiones de ciertos tipos de funciones puede generarnos problemas a nosotros legales, ¿no? Porque estos casos siempre son revisados. El asistente número uno tiene que explicar brevemente a los pacientes el procedimiento que se va a realizar y brindarle confianza de cada uno de los pasos que vamos a realizar. Si el paciente se encuentra convulsionando, realizar medidas de protección y permeabilidad de la vía aérea. Esto es muy importante, que nosotros debemos tener en cuenta desde un inicio, la vía aérea. Beneficiar la vía aérea con la elección del mentón en caso de pacientes con alteración desde el nivel de la conciencia, letalizarlos de manera posible del lado izquierdo, la maniobra de elevación del mentón, los dedos de una mano colocar debajo de la mandíbula, dejándolo lo que es un poco hacia arriba. Esto lleva el mentón hacia la parte delante. Y el pulgar de la misma mano baja al labio inferior, ¿no? Para abrir lo que es la boca, que es una técnica que nosotros nos permite aperturar la vía aérea, ¿no? De un inicio, porque también podemos utilizar ciertos tipos de instrumentos que lo vamos a ver más adelante que nos puede ayudar a facilitar, a evitar ese tipo de maniobras, ¿no? Suministrar el oxígeno suplementario, eso es muy importante realizar, ¿no? A veces tenemos pacientes que están desaturando o a veces están con saturación del 90%, tenemos que administrar. A veces en la sierra
Tenemos pacientes que manejan una saturación de 93, 94, que para ellos es normal. Agarramos una persona que está por ahí tranquila, la misma saturación, y esa es su saturación que ellos tienen. Pero en este caso de estos pacientes tenemos que tenerlo con oxígeno, porque si es una gestante, vamos a ver que también existe un sufrimiento fetal y necesitamos que el oxígeno llegue en la mayor cantidad posible, lo que es al feto, pues, ¿no? Reevaluar el estado del paciente luego de la administración de los medicamentos e informar al coordinador del equipo. Este es un dato muy importante. Cada una de las personas que esté participando dentro de la activación de la clave azul tiene que informar todo al coordinador, porque él es el que recepciona toda esta información y él es el que toma la decisión en base a toda esta información, ¿no? Reevaluar en base a los medicamentos administrados y ver si corregimos las dosis o no corregimos, pues, ¿no? Colaborar con el coordinador del equipo en la realización de los procedimientos, así como también evitar lo que es la hipotermia, o sea, es muy importante. Y tenemos que cubrirlo al paciente con mantas térmicas, si tenemos a nuestra disposición. Es importante el punto número 7, verificar que el paciente esté en una posición de desviación uterina al lado izquierdo, porque no quiero que se desarrolle lo que es el síndrome de la hipotensión, que se da por compresión de la vena cava. Entonces, ¿eso pasa? Claro que sí. Entonces, estos pacientes se tienen que estar evaluando la posición que se tiene que tener, ¿no? Y es la desviación uterina hacia el lado izquierdo, nada más. O si podemos girarlo al paciente al lado izquierdo sería lo ideal, pues, ¿no? Registrar en la historia clínica eventos con tiempos. Eso sí es un dato muy importante que el asistente número uno tiene que realizar. Toda acción, todo procedimiento, toda administración, toda cantidad de dosis se tiene que ser registrada. Si ustedes comunican algo, se tiene que ser registrada con fecha, hora. Eso es muy importante porque eso va a ser evaluado en un momento. Si esta paciente termina en una muerte materna, van a revisar a detalle la historia clínica para ver cuál fue el problema o dónde fue la omisión de funciones en la cual conllevó a esta muerte, pues, ¿no? Asimismo, tenemos el asistente número 2, que es otro profesional que también está capacitado en identificar lo que son y está capacitado en lo que es las claves obstétricas, ¿no? Dentro de lo que es la clave azul. El asistente número 2 es el que se encarga de abrir lo que es el kit, ¿no? O sea, todo lo que es la clave azul, que principalmente va a ser una de sus funciones en tomar las funciones vitales, tomar la presión arterial, pero es muy importante que se tiene que realizar con el tensiómetro de mercurio, evitar utilizar los tensiómetros digitales, porque eso nos da falsas presiones, y si no están calibrados, mucho peor, pues, ¿no? Toma la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y el inicio de proteína entera. Este reactiva para ver la cualitativa y si no la recolección de qué es de la proteína en 24 horas. Pero la diuresis es muy importante. En el momento que se activa, se controla la diuresis. Por lo general se hace un balance electrolítico más la medición de la presión arterial en un hoja aparte. Garantizar el acceso de las vías venosas, principalmente con catéter número 16 o 18. En periferia se tiene el catéter número 18. Entonces, sí o sí tenemos que tener acceso de dos vías. Tomar muestras sanguíneas en tres tubos, tapa roja, tapa lila y tapa celeste, según la disponibilidad. Al momento de acceder a estas vías periféricas, tenemos que tomar las muestras porque recuerden que tenemos que evaluar criterios de severidad. Tenemos que ver cómo está el perfil hepático, cómo están las plaquetas, cómo está la creatinina y todas las alteraciones que se puedan dar en cualquiera de uno de los órganos y que se puedan evaluar mediante examen de laboratorio. Tenemos que tener muestras sanguíneas. Entonces, de inicio tenemos que tomar las muestras, ya eso es la parte de la función del asistente número 2. Tercero, quinto que digo, evaluar la vejiga previa, antisepsia y colocarlo en lo que es una sonda Foley, ¿no? Una sonda Foley para poder tener un manejo más estricto de lo que es, la diuresis del paciente. Así como también la aplicación de los líquidos y medicamentos tienen que ser ordenados y tienen que ser reportados al coordinador del grupo, para que él tome una decisión en la prioridad, cuál es el que se administra primero, cuál es la cantidad, la dosis necesaria. Y circulante mayormente es el que tiene el intercambio entre el equipo que anteriormente se acaba de mencionar con
el externo, la parte externa, o sea, puede llegar a hacer gestión, puede ser la coordinación, puede ser lo que es la evaluación, digamos, de la condición actual del paciente y en comenzar a hacer las coordinaciones previamente autorizados por el líder, pues, ¿no? Para poder referir al paciente. Entonces, circulantes son los que marcan los tubos de las muestras sanguíneas y es que va a realizar las órdenes del laboratorio, garantizar que las muestras lleguen al laboratorio, pues el que se tiene que llevar sí o sí, y que inicie el procesamiento de ellas, ¿no? Y tener inmediatamente los resultados e informar al coordinador general. Garantizar que los profesionales de la imagen del establecimiento de imagen del establecimiento de salud acuden para realización de examen de laboratorio en la cama. ¿A esto qué se refiere? Por ejemplo, si estamos pensando en un edema agudo de pulmón y necesitamos una placa. Entonces no podemos movilizar al paciente, directamente llevarlo al área de rayos X, sino tenemos que traer al personal que lo pueda realizar con el equipo portátil, pues, ¿no? Llamar al personal de acuerdo al requerimiento de la coordinación del equipo. A veces necesitamos evaluaciones de otros médicos, entonces él es el que coordina esas asistencias adicionales. Asistir al coordinador del equipo en algún procedimiento que sea requerido, establecer en contacto con la familia del paciente para mantenerlo informado. Toda información que dé el circulante tiene que ser previamente este, en coordinación con el líder del equipo, ¿no? Para que pueda darse una información correcta y necesaria. Entonces, el kit de clave azul por lo general está compuesto por los siguiente listado, ¿no? Tenemos cloruro de sodio, 0.9 por mil, dos frascos por lo general, equipo de Venoclisis, dos unidades. Se recomienda que sí o sí tenga el equipo de Volutrol para poder ver el tema de la administración del sulfato de magnesio, porque existen diferentes formas de cómo podemos administrarlo. Sulfato de magnesio al 20%, 8 ampollas como mínimo. El catéter endovenoso número 16 o número 18, como mínimo tienen que haber dos unidades. Metildopa, 500 miligramos, tienen que haber cuatro tabletas, dependiendo de la presentación. A veces tenemos de 250 o de 500 gramos. Por lo general, por ejemplo, acá en el hospital donde trabajo tenemos 250. Entonces tenemos que tener mínimo un blister, ¿no? De filipino de 10 miligramos, tenemos que tener tres tabletas como mínimo. El tubo de mayo, número 4, por lo general una sola unidad. La sonda Foley, más la bolsa colectora de orina, que también tenemos que tener número 14. Guantes quirúrgicos, como mínimos 4. Debemos tener la bolsa colectora anteriormente ya mencionada y las jeringas, bueno, las jeringas de 10 cc con una aguja número 21, 4 unidades. La jeringa de 5 cc con aguja número 21, 4 unidades también. La bombilla de aspiración, una unidad y la aguja número 21 con cuatro unidades. Es lo básico que debe tener nuestro kit de clave azul. Entonces, la ubicación del kit de la clave azul debe estar en todo establecimiento de salud, porque cualquier establecimiento de salud es potencialmente va a atender este tipo de emergencias y todo el personal de salud debe saber manejar este tipo de patologías de manera básica dentro del primer nivel, donde hablamos en nivel uno y uno dos y desde el uno 3 para adelante debemos tener un buen manejo del kit de clave azul, pues, ¿no? Entonces, por lo general, está en los centros obstétricos, en las salas de parto, en las salas de puerperio, en la hospitalización de obstetricia, ¿no? Cuando hablamos de hospital. Cuando hablamos de emergencia, también está en el tópico de ginecobstetricia, en el shock trauma y en la observación de ginecobstetricia. Y las ambulancias también cuentan con este kit. Entonces, los criterios de severidad mencionados, tenemos criterios clínicos y criterios laboratoriales, ¿no? Desde los clínicos tenemos la presión arterial que ya les mencioné un momento y tiene que ser mayor o igual a 160/110. Estamos en un criterio de severidad que ese paciente tiene que hacer sulfateada de manera inmediata o los signos premonitorios, bueno, cefalea, escotomas, acúfenos, náuseas, vómitos, epigastralgia, edema pulmonar, y los laboratoriales tenemos la alteración de las plaquetas, el TGO, TGP, la LDH, la creatinina sérica, que son los más importantes que se alteran y que podemos obtener de manera inmediata cuando tenemos la parte de la bioquímica, ¿no? Entonces, la conducta obstétrica va a partir desde el criterio diagnóstico que tenemos con los pacientes y en qué momento acabamos, pues, ¿no? La gestación, ¿cuándo culminamos? Una preeclampsia grave, eclampsia o síndrome de Gel se acaba a las 34 semanas. Estante en 32, 34 semanas tenemos que generar maduración pulmonar para recién acabar con culminar la gestación. Pero si nosotros no tenemos maduración pulmonar, pero vemos que es una paciente que inmediatamente se necesita culminar, se aplica solo una dosis de beta-metatrona 12 miligramos intramuscular y se procede con la conducta de culminar el embarazo. Pero si nosotros podemos lograr
En madurar los pulmones lo podemos hacer y luego terminamos la gestación. Las preeclampsias leves se puede acabar lo que son a las 37 semanas, ¿no? Entonces es muy importante conocerles este tipo de manejos que podemos realizar. Entonces, si todos tenemos una paciente con 32 semanas, está haciendo una preeclampsia sin criterios de severidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primerito en mi puesto de salud, maduración pulmonar. Inicio mi dosis. Inicio mi dosis de maduración pulmonar y lo refiero para que lo puedan hacer estudios. Si es una preeclampsia grave, lo mismo. Inicio mi maduración pulmonar, activo mi clave y lo refiero, porque ese paciente tiene que culminar el embarazo. Entonces, el manejo inicial de los cuadros graves de la preeclampsia severa. Entonces, en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad, el sulfato de magnesio será administrado de la siguiente manera. Existen diferentes formas y esas formas han ido cambiando en el tiempo. De mencionarles, que nosotros teníamos una fórmula en el año 1945 por Estam, no, Estam, donde se colocaba intramuscular el sulfato de magnesio, era 10 gramos intramuscular y luego 5 gramos cada 6 horas intramuscular. Luego en 1956, Richard genera una nueva forma de administrarlo, ¿no? 4 gramos endovenoso, pasarlo entre 10 a 15 minutos, sumado a esos 10 gramos intramuscular y luego 5 gramos cada 6 horas intramuscular. Pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Ahí apareció lo que era Suspam. En el año 1978 él ya hace una fórmula distinta. 4 gramos endovenoso pasaron 10 a 15 minutos, sumados a 10 gramos intramuscular y luego 1 gramo endovenoso por hora por 24 horas. Entonces, pero la actual que manejamos nosotros es la de Suspam modificada. 4 gramos endovenosos pasados en 250 cc, pasamos en 20 minutos y luego de 1 a 2 gramos endovenoso por hora. Entonces, esta última que es SUSPAN modificado, la que nosotros ya manejamos actualmente, porque es todo endovenoso. Las anteriormente eran intramusculares y generaba daño a nivel de los glúteos, ¿no? Una quemadura química a este nivel. Las complicaciones eran bien severas cuando administrábamos dosis altas, ¿no? Entonces, manejamos el SUSPAN modificado. Entonces, el SUSPAN modificado es adaptable para cada uno de los hospitales o cada uno de las redes o microredes. Entonces, por lo general, como le dije, es 4 gramos endovenoso durante 10 a 15 minutos se pasa. Y luego tenemos una dosis de mantenimiento, que es 1 gramo endovenoso por hora durante al menos 24 horas después de iniciar la infusión. Hay guías que nos mencionan que puede ser 12 horas. Y sí se puede realizar de 12 horas a 24 horas, pero lo mínimo y necesario que debemos colocarlo es 8 horas. No podemos suspender cuando activamos la clave por debajo de las 8 horas. Lo ideal es de 24 de las 12 a las 20, a 2. Lo siento, un pequeño percance. Ya, como les mencionaba, entonces es importante nosotros que manejemos este tipo de protocolos que es el estandarizado. Por ejemplo, acá en el hospital de trabajo, nosotros aplicamos lo que es el sulfato de magnesio 5 ampollas en 100 mililitros de cloruro. Y eso es lo que se administra y se pasa el 50%, o sea, 50 mililitros en 20 minutos y luego se pasa 10 cc por hora. Y luego ya vamos cambiando hasta poder completar las 12 o 24 horas, dependiendo del criterio de cada asistente. Dosis máxima que podemos utilizar son 40 gramos en 24 horas. Y en los casos de intoxicación por sulfato de magnesio se debe administrar lo que es el gluconato de calcio al 10% en 10 mililitros, que es de 15 a 30 mililitros endovenoso, en un bolo que se puede pasar entre 5 a 10 minutos, que esa es la dosis ideal, ¿no? Asimismo, nosotros podemos indicar lo que son las dosis de nifedipina, que es otro de los antihipertensivos que podemos utilizar en primer nivel. La dosis inicial por lo general se maneja es de 10 a 20 miligramos vía oral.
y repetir las dosis que sea necesario. Como máximo en 24 horas podemos adquirir, llegar hasta 120 miligramos, ¿no? Entonces es importante nosotros que conozcamos ese tipo de medicamentos porque esos son los que tenemos en primer nivel. Asimismo, también podemos utilizar lo que es el medicamento de metildopa, que podemos utilizar 1 gramo cada 12 horas o 500 miligramos cada 8 horas o 250 miligramos cada 8 horas. Entonces vamos a ir espaciando desde dosis máxima y tenemos que ir reduciéndolo con el pasar del tiempo. La preeclampsia con criterio de severidad, sí, es una patología que tiene un manejo, como les digo, dentro de las primeras 24 horas que debe ser inmediatamente activado lo que es la clave azul, pero también tiene que ir acompañado de lo que es la administración de medicamentos para la maduración pulmonar para las gestantes que están por debajo de las 34 semanas, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos tener un recién nacido con pulmones viables que no puedan tener complicaciones respiratorias a futuro. Entonces tenemos que lograr eso ahí, ¿no? Completar sus 2 dosis y si ya no se puede, aunque sea o lo que es una dosis, colocar. Entonces, la eclampsia aparece lo que es una de las complicaciones que se pueden dar dentro de lo que es la propiamente dentro de los trastornos hipertensivos y es una aparición de convulsiones de tipo de gran mal o coma o no atribuibles a otras causas. Esto es muy importante, que no es atribuible a otras causas. Tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen antecedentes de epilepsia porque puede estar dándose por ese tipo de patologías. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál es la importancia de nosotros intervenir en las eclampsias? Es prevenir la hipoxia o el trauma materno o el traumatismo de la hipertensión arterial si existe y la prevención de recurrencias y la evaluación de la extracción fetal de manera urgente. Pues, ¿no? Por lo general, los pacientes terminan lo que es en cesáreas. El manejo va a dar lo que es el sulfato de magnesio, que es un neuroprotector, que eso es su finalidad. La dosis de ataque viene a ser que son 6 gramos endovenosos durante 20 minutos y la dosis de mantenimiento, ya que es a dosis máxima, 2 gramos endovenoso por hora durante las menos 24 horas después del inicio de la infusión. Dosis máxima que vamos a trabajar con el sulfato es hasta 40 gramos en 24 horas. Si la paciente tiene otro episodio de eclampsia o durante la preparación del sulfato de magnesio, se podrá administrar, claro. Otros medicamentos, sí, el diazepam de 5 a 10 miligramos endovenosos a una velocidad de 2 a 5 miligramos por minuto. Luego se continuará con dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio. Y en otro episodio de eclampsia, durante la administración de la dosis de mantenimiento, podemos repetir nosotros estas dosis hasta poder estabilizarlo, ¿no? Juntamente el sulfato de magnesio con diazepam, que es el primordial y el necesario que podemos utilizar. Entonces, los tratamientos, como le dije, van a variar de acuerdo a las adaptaciones que tenga cada uno de ellos en los hospitales o los centros de salud, pero siempre tenemos que partir del esquema general que es el SUSPAN modificado, como les mencioné en un inicio. Entonces, esto de aquí a nosotros nos va a ayudar a, que, a valorar la evolución de la patología, a valorar las complicaciones que pueden existir y estos pacientes tienen que ser referidos inmediatamente. Pero ¿cómo podemos nosotros evaluar si es que estamos haciendo un daño con el sulfato de magnesio? Porque existe toxicidad también del sulfato de magnesio. Entonces evaluamos con 3 parámetros. Primero, los reflejos. Los reflejos tienen que ser evaluados en todo momento. Y si existe una hiporreflexia, estamos entrando dentro de la intoxicación del sulfato de magnesio. La frecuencia respiratoria está por debajo de 12 y lo que es la diuresis, eso nos generaría una alteración de la diuresis, nos generaría un problema, una intoxicación, pues, ¿no? Entonces tenemos que suspender inmediatamente el sulfato de magnesio y utilizar lo que es el antídoto, lo que es el glufonato de calcio, al 10% una ampolla endovenosa y que lo podemos pasar en 5 minutos al promedio. Ahora, otra de las complicaciones que tenemos es el síndrome de HELP. El síndrome de HELP genera que es una hemólisis definida por alteraciones en el flujo sanguíneo, pero principalmente vemos por una plaquetopenia. Esto se evidencia alteraciones de las enzimas hepáticas. El TGO que está mayor o igual a 3 valores, superan sus 3 valores, por 13 valores, se multiplica el valor normal. Si estamos superando estos valores, ya estamos hablando de una alteración de las enzimas hepáticas y propiamente la plaquetopenia, pues, ¿no? La hemólisis también podemos evidenciar por lesiones puntiformes en el cuerpo, ¿no? Que se nos genera que hay una alteración propiamente en el cuerpo y esto va a evidenciar también con alteraciones de la creatinina. Y los factores predisponentes que tenemos es la nulliparidad,
eh, o las multíparas o los pacientes mayores de 35 años, la preeclampsia en gestantes anteriores, la hipertensión o diabetes previa, el embarazo múltiple, la obesidad, las nefropatías, el hidramnios, hidrops fetal, síndromes antifosfolipídicos, la raza negra, la diabetes gestacional. Estos son problemas que nos van a generar, pues, ¿no? O van a contribuir que termine lo que es en HELP. Entonces, el síndrome de HELP es una de las complicaciones graves, fatales que tenemos dentro del manejo de los trastornos hipertensivos. Entonces, es una forma de la preeclampsia severa con mayor gravedad de la cual se describe, por lo cual tenemos signos clínicos de hemólisis, como les mencionaba, el aumento de las enzimas hepáticas, y a esto se suma lo que es la LDH, que tiene que estar por mayor o igual a 600. Eso es muy importante, y las plaquetas. A veces se tiene pacientes que tienen plaquetopenias de 120.000, 115.000, entonces en ellos tenemos que estar repitiendo las plaquetas en todo momento para ver cómo están, porque si siguen bajando y ya bajan por debajo de 100.000, entonces estamos entrando en la plaquetopenia. Y si sumamos estos criterios, podemos catalogarlo como síndrome de Gel. Si no, y los pacientes que tienen sin criterio de seguridad no se recomienda dar lo que son antihipertensivos, pero si es necesario lo que es manejar lo que son las presiones a horario, evaluar cómo se está yendo para tener un manejo estricto, porque en cualquier momento pueden entrar dentro de los criterios de severidad o pueden hacer lo que es un síndrome de Gel. Entonces, el traslado de un paciente con trastornos hipertensivos es una prioridad que una vez evaluados o diagnosticados se tiene que iniciar inmediatamente la coordinación. ¿La coordinación para qué? Para derivarlo de manera oportuna a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva, porque no podemos llevarlo a un establecimiento de salud donde tenga las mismas condiciones tal vez que nuestro establecimiento de origen, y no se va a poder hacer nada, entonces tenemos que coordinar inmediatamente. Actualmente se maneja lo que es el tema de la RIS. La RIS nos genera referencias que podemos hacer entre redes y entre gerencias. O sea, entonces podemos referir a un paciente de Huaraz, por ejemplo, a, no sé, a Lima, a La Libertad, o de Trujillo, por ejemplo, a Chimbote o a Chiclayo. Podemos hacer ese tipo de referencias, nos permite ese tipo de patologías hacer, porque necesitamos lo que salvar, lo que es una vida. Entonces, pero para hacer una referencia a un paciente no lo podemos llevar así por así nada más. Tenemos que tener el paciente estabilizado. Estabilizado el paciente con una vía endovenosa, aunque sea una permeable, lo ideal es que tenga dos, aquí de medicamentos para el traslado, medio de transporte, y personal con competencias para el manejo del caso. Tenemos que mandar el personal experimentado, por lo general siempre va el médico obstetra y licenciada pues, en enfermería. Siempre van porque tienen un manejo o conocen de este tipo de patologías y son capacitados previamente para poder realizar el manejo de estas claves, ¿no? Dentro de ellas tenemos la clave azul y la ficha de referencia correspondiente, ¿no? Durante el traslado tiene que sí o sí viajar el personal de lo junto al paciente porque las presiones pueden cambiar en cualquier momento. Ahí si estamos administrando sulfato de magnesio, tenemos que reconocer los signos de intoxicación para poder nosotros administrar lo que es el gluconato. Y los cuidados de emergencia, la administración de medicamentos, el registro de los procedimientos, que es muy importante que les he mencionado, ¿no? El ingreso al establecimiento de referencia personal entrega la hoja de referencia, la hoja de monitoreo de las funciones vitales. Es muy importante, las presiones tienen que ser controladas de manera estricta y como les mencioné, con el tensiómetro de mercurio, no seguir el tensiómetro de digital, porque eso nos da funciones alteradas. El personal que recibe la hoja de referencia tiene que firmarlo, pues, ¿no? Y ahí se queda con una copia y las entregan además a ustedes. El paciente queda bajo el cuidado del establecimiento. Es muy importante que les firmen esta hoja porque a veces cuando nosotros vamos de referencia y no nos quieren firmar, porque no nos quieren entregar la camilla y muchas cosas y el paciente puede fallecer, pues pueden aducir que nunca entregamos un paciente de manera correcta y eso sería un tema administrativo que nos podrían a nosotros acarrea problemas en lo que es en el desarrollo de nuestra carrera profesional a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo terminar la gestación? Como les mencionaba anteriormente, va a depender del estado del paciente.
Tal vez ustedes inician una referencia con una paciente con preeclampsia sin criterio de severidad y terminan llegando a su establecimiento de salud o al establecimiento de salud de referencia o un hospital de mayor nivel o un GEL. Entonces van a cambiar los tratamientos enormemente en cada momento. Por eso que la coordinación y el monitoreo es muy importante. Si ustedes salen con una preeclampsia sin criterio de severidad, tienen que estar reportando. Y los cambios de presiones también se tienen que reportar, porque tal vez el paciente necesita una cesárea. Por ejemplo, yo trabajaba en Patadas antes. Y yo necesitaba yo referir a una paciente con criterio de severidad o a machugo. No me fiaba yo que me reciba porque a veces no tenía ginecólogo de turno, no tenía anestesiólogo. Entonces mi referencia iba directo a Trujillo, al Hospital Belén. Entonces, ¿con qué finalidad? Que ese paciente, si termina cesárea, ya tengo el personal idóneo que lo pueda realizar. Pero tal vez en Huamachuco no lo podían solucionar ese problema. Entonces, es muy importante nosotros categorizar los riesgos de las complicaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, el punto de corte, como les indiqué, 34 semanas. Por debajo de las 34 semanas, nosotros tenemos que hacer maduración pulmonar de manera obligatoria y tratar de completar las dos dosis, y si no, aunque sea una dosis, ¿no? Ahora, si es mayor a menor a las 34 semanas, también tenemos que tener una estabilidad materna, porque no podemos tener una paciente inestable y referirlo porque las condiciones bien altas de complicaciones existan, sí, pues un arrecio severo, un oligohidramnios, una alteración en el perfil físico fetal, desaceleraciones variables o tardías en los monitoreos, y esto puede terminar lo que es la muerte fetal o un óbito fetal por un. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un pequeño caso clínico donde una gestante de 13 semanas asintomática presenta una presión de 145/90. A la exploración física, un buen estado general, la presión A prima, en primera tomada 140/95, la segunda 135/85. La frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 20, la saturación 98. Una talla de 1,62, peso 85, índice de masa corporal 32. Fondo de ojo normal, pruebas complementarias, la hemoglobina 11,7, el hematocrito 37, el volumen corporal medio 73, la hemoglobina corporal media 22. Leucocitos, plaquetas, funciones renales y iones sin alteraciones, la relación proteína-creatinina en orina de 165 y el albuma creatinina 15 miligramos. Entonces, una paciente de 34 años que no tiene hábitos tóxicos, antecedentes de hipertensión gestacional hace 4 años, complicado con preeclampsia leve en la semana 36 y es 36 años y y los siguientes controles no realizó ningún control posterior a ello, ¿no? Vamos a ver que en el electrocardiograma es un ritmo sinusal a 78 latidos sin alteraciones, el QRS sí, ni el NST están alterados. ¿Cuáles son los problemas de salud que identificamos nosotros en esta paciente? Una hipertensión crónica, una obesidad, un antecedentes de preeclampsia. ¿Por qué hablamos de hipertensión crónica? Porque aparentemente esta paciente, previamente ella, cuando hizo la preeclampsia, no hizo sus controles, ella ha desarrollado presiones elevadas, pero ha sido asintomática. Entonces es muy importante que se hagan las evaluaciones de las presiones o medir correctamente los primeros controles. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo nosotros, no? O sea, ¿cómo se maneja este tipo de pacientes? El principal antihipertensivo ideal que debemos utilizar nosotros es el labetalol. La labetalol de 100 miligramos de cada 12 horas. Pero en nuestro país, lastimosamente, nosotros no tenemos, y con el último de todo manejamos nosotros. Entre las escalas antihipertensivas para la preeclampsia, manejamos con el metildopa. Usualmente el metildopa es el que utilizamos de manera común para nosotros poder manejar este tipo de pacientes. Y los controles de proteínas que se tienen que realizar, pues, ¿no? De manera frecuente, y las resoluciones de esta paciente serían de manera negativa. Entonces, en los pacientes con patologías hipertensivas, nosotros podemos manejar un tipo de fármaco. ¿Y cuál es el ácido trisalicílico? Hablamos de un ácido trisalicílico que ya hasta el año pasado nos hablaban de 100 miligramos como dosis de manejo diario, ¿no? Pero hay guías actuales que ya nos están recomendando que debe ser con más precisión este tipo de medicamento, 81 miligramos. ¿Y por qué existe la variación? Por el riesgo, ¿no?, del sangrado que existe. Entonces es muy importante nosotros que debemos manejarlo. ¿Y cuándo debemos suspenderlo?
la semana 32, porque ya si se supone que esta paciente va a entrar a trabajo de parto en algún momento, el riesgo bien alto que sangre, pues, ¿no? Si se hace cesárea, parto por vía vaginal y seguimos administrando el ácido tisalicílico, podemos generar hemorragias posparto, ¿no? Entonces, pero es muy importante que este tipo de pacientes manejemos una dieta con una restricción total de sales, baja ingesta de grasa, ejercicio físico moderado y utilizar lo que es el ácido trisalicílico. Si bien nos recomienda 100 miligramos, pero como le digo, hay guías actuales que nos recomienda ya 81 miligramos. El seguimiento estricto por parte de la obstetricia para el monitoreo de las presiones, ¿no? En el caso de que existan alteraciones, se tienen que realizar nuevamente estudios. Tengo pacientes a veces que tienen 4 o 5 reingresos durante su gestación, pero todas salen con sin criterio de severidad, pero puede ser en una de ellas que me genere un con criterio de severidad o puede generarme una eclampsia o un gel. Entonces, muy importante, cualquier alteración de presión tenemos que vigilarlo y monitorizarlo juntamente con sus exámenes. Entonces, el análisis de este caso clínico, podemos ver de manera resumida cómo podemos nosotros hacer los diagnósticos. Antes de las 20 semanas que hablábamos, hipertensión arterial crónica. Después de las 20 semanas podemos hablar de preeclampsia, con criterios o sin criterios de severidad, o también podemos hablar hipertensión crónica sobreagregada de presión, de preeclampsia. Y antes de las 20 semanas, pero nunca habéis diagnosticado lo que es una hipertensión crónica, podemos hablar de una hipertensión gestacional, pero que puede, esta va a desaparecer a las 12 semanas postparto, ¿no? Entonces es muy importante nosotros que evaluemos en primer nivel el tema de los factores de riesgo. Por ejemplo, esta paciente tenía obesidad y antecedentes de preeclampsia. Entonces, estas pacientes tenemos que tener un monitoreo continuo, pues, ¿no? De lo que está pasando. Justamente aquí tenemos el estudio donde nos menciona, ¿no? En lo cual seguían las diferentes guías, nacionales, que nos hablan de 100 a 150 miligramos desde las 12 a 16 semanas de gestación que se puede, utilizar hasta las 34 semanas en promedio, pero hay guías que nos recomiendan hasta las 36 semanas o hasta la detección de la preeclampsia. Pero actualmente, como les he mencionado, ya existen nuevos estudios que nos recomiendan que debemos bajarlo, lo que es la dosis, hasta 81 miligramos. El tratamiento hipertensivo es muy importante manejarlo, claro que sí. El más importante tenemos el labetalol, es el fármaco ideal a utilizar. Pero nosotros en Perú manejamos, ¿no? Por parte del MINSA, lo que es metildopa y nifedipino, que tienen de acción prolongada. Por lo general nosotros dejamos, por ejemplo, metildopa a los pacientes, las puérperas que hicieron preeclampsia durante la gestación y la cual se terminó su embarazo, metildopa 250 miligramos cada 8, cada 6 horas o cada 12 horas. Dejamos por 10 días, luego se va a una evaluación por consultorio externo para poder ver cómo va y se hace un seguimiento hasta las 12 semanas. Si vemos que las presiones se normalizan sin ningún problema, entonces la paciente fue una preeclampsia, fue una hipertensión gestacional. Y si vemos que estas presiones siguen elevadas, pues estamos hablando de una hipertensión crónica y ya tiene que ser manejado por el cardiólogo, ¿no? Entonces, la finalización de una gestación, alcanzar las 37 semanas al menos que haya desarrollado o que haya desarrollado lo que es una preeclampsia con criterio de severidad, una eclampsia o síndrome de HELLP, ¿no? Pero recuerden que tenemos que hacer la maduración pulmonar, eso es muy importante que debemos hacer nosotros. Si no realizamos la maduración pulmonar, y la paciente tiene condiciones para poder realizarlo, porque tal vez una paciente sin criterio de severidad, entonces, por las puras vamos a hacer la atención del parto o una cesárea de emergencia, porque vamos a tener un producto deprimido que va a terminar en UCI, que va a terminar intubado, tal vez con complicaciones pulmonares severas por el resto de su vida. Entonces nosotros tenemos que priorizar tanto la vida de la madre como la del recién nacido. Pero ya llega un punto de corte donde nosotros priorizamos la parte de quién, de la madre, ¿no? Cuando tengamos que tomar decisión entre la madre y el recién nacido, lastimosamente se toma la decisión por parte de la madre, ¿no? Porque eh, las complicaciones que se pueden dar en ella pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, si nosotros ya logramos tener maduración pulmonar con nuestros, aunque sea una dosis, ya podemos utilizarlo, podemos ya realizar lo que es un procedimiento invasivo como es la cesárea. Entonces, nosotros,
Cuando tengamos la identificación dentro del primer nivel, los pacientes que tengan alteraciones de las presiones arteriales o antecedentes o factores de riesgo que condicionen a que pueda desarrollar, entonces esos pacientes tienen que ser referidos a tiempo. Referidos a tiempo para que puedan nosotros tener un manejo mayor especializado con controles, con los exámenes anteriormente mencionados, pues, ¿no? Porque si no, nos vamos a complicar la vida y vamos a tener problemas médico-legales, pues, ¿no? Porque dijeron, a ver, su carnet está que nos indica que tiene presiones elevadas, elevadas, 130, 140, y ustedes no hicieron nada. Si yo veo en un carnet que tiene presiones 130, 90, 130, 130, 90, si bien no me condiciona para tener lo que es un criterio, para diagnosticar lo que es preeclampsia sin criterio de severidad, pero recuerden que existe una definición que si está por encima de 15 a 20 miligramos de la presión basal, y presión basal hablamos o antes de la gestación o antes de las 20 semanas. Si esto supera este valor que mencionado, entonces estamos teniendo un riesgo de que pueda desarrollar preeclampsia. Entonces no vamos a esperar que se complique la paciente para recién referirla. Entonces hay que referirlo, hay que cumplir con la función, pues, ¿no? Si el paciente no quiere ir, ya escapa de nuestras manos, pero nosotros hay que hacer las coordinaciones desde el primer nivel para que se pueda realizar. Entonces, viéndolo desde el campo de la enfermería, en este tipo de patologías, el apoyo que se brinda como personal, como licenciados hacia los médicos es muy importante, porque la administración de estos medicamentos tienen un estricto protocolo que tenemos que estar vigilando las funciones vitales, porque las complicaciones que pueden haber de este medicamento pueden generar problemas. Por ejemplo, hablemos del nefedipino. El nefedipino tiene una dosis que se tiene que aplicar diaria como máximo, ¿no? Pero también tiene una dosis condicionada a la presión. Si tenemos una paciente que tiene, nos dejamos, por ejemplo, los médicos, ponemos nifedipino 10 miligramos cada 6 horas. Entonces le dan cada 6 horas, cada 6 horas. Y si tiene una presión de 80, 50, ya no le pueden dar. Entonces es un criterio para suspender el nifedipino. Por debajo de 80, 50 se suspende el nifedipino, no se da la dosis. Porque estamos entrando en un cuadro de hipotensión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo, al igual que con el metildopa. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes acá preeclampsias con criterios de severidad que se han hecho presiones de 180, 190. Dejamos metiendo para 1 gramo cada 12 horas. Pasan 5 o 6 horas, la presión baja por los suelos. Pero si nosotros no estamos vigilando las presiones, entonces va a generar problemas, pues, ¿no? Entonces, por eso que se hace un monitoreo continuo de la presión. Si podemos conectarlo a lo que es a un monitor, nos ayudaría bastante, ¿no? En el manejo de las funciones vitales para ver en qué momentos están cambiando para suspender o adicionar ciertos medicamentos o estamos entrando en un proceso de intoxicación por sobredosis de algunos medicamentos. Entonces, es importante nosotros que aprendamos a reconocer en primer nivel las alteraciones que les he mencionado, que son la presión arterial de cajón, con dos tomas que tienen que ver como mínimo, y si estamos dentro de una preeclampsia con criterio de severidad, una toma repetimos a los 15 minutos o 20 minutos, o si tiene criterio o cuadro clínico o manifestaciones clínicas, como les mencionaba, cefalea, tinnitus y todo lo demás, epigastralgia, edema, edema agudo de pulmón, edema agudo edema en miembros inferiores no se considera un criterio de severidad o se considera la anasarcasi, o sea, el edema masivo. Eso sí o sí se considera, pero el edema en miembros inferiores no. Tinnitus, epigastralgia, eso sí. Entonces, o cualquier alteración de los exámenes de laboratorio que se considera como daño de órgano en blanco. Entonces, cualquiera de ellos, cuando identifiquemos, hay que referirlo al paciente inmediatamente. Y si nosotros llamamos a un hospital de referencia y no nos acepta, pues hay que documentar en nuestra historia que siendo la hora tal, se intentó referir, el médico tal se negó a aceptar la referencia, refirió que debemos hacer un manejo a nivel de primer nivel, entonces ustedes ya salvaguardaron responsabilidad. Si no lo aceptaron en su momento, pues no tienen la responsabilidad legal que pase con ese paciente. Pero si ustedes no refieren inmediatamente, pues van a tener muchos problemas legales. Y esos problemas legales va a ocasionar desde suspensiones en sus puestos de salud hasta inhabilitarlas por meses, años o incluso de por vida. ¿Y eso ha pasado? Sí. Hay médicos que han tenido un mal manejo de este tipo de patologías. A veces hay licenciados que no han hecho correctamente su trabajo o las licenciadas en obstetricia no han realizado el monitoreo continuo de sus pacientes. Si hablamos de primer nivel, vamos a ver que su monitoreo, si hacen extramurales, no hicieron seguimiento, pues va a haber problemas serios, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a hacer seguimiento a nuestros pacientes. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy.
Se habló de manera general lo que son los trastornos hipertensivos y cómo se activan lo que son las claves, ¿no? La clave azul en este caso es muy importante para el manejo de lo que es la preeclampsia, que es el trastorno hipertensivo más frecuente que tenemos, ¿no? Y es el que nos genera más complicaciones y entre los más graves que vamos a tener y más severos de lo que es la eclampsia y el síndrome de Gel. ¿Alguna duda, consulta que tengan con respecto a lo mencionado? Me lo pueden, se pueden activar sus audios o pueden escribir en el chat para poder responderlos.